Junto a mi novio apareció una chica estratega. Ella planeó con sumo cuidado una escena de héroe salvando a la dama, en el camino que mi novio solía tomar. Hizo que dos matones con el pelo teñido de amarillo la arrastraran a un callejón. «Ayuda, ayuda», gritaba y forcejeaba, pidiendo socorro desesperadamente en dirección a mi novio. Los chicos que caminaban con él se lanzaron al callejón uno tras otro. Solo mi novio se quedó en el mismo sitio, sujetándome la mano. No se movió en absoluto. Capítulo 1. ¿No vas a ayudar?, le pregunté a Paul, nerviosa y confundida. Después de todo, en el sueño de anoche, él había sido el primero en correr, pero ahora solo miró el callejón oscuro y negó con la cabeza. Su expresión era tan tranquila que rozaba la frialdad. No, la escena del sueño se había vuelto realidad, pero la reacción de Paul era distinta. Mi mente estaba hecha un caos. Aún quería decir algo más cuando vi que los dos matones ya habían soltado a la chica, maldiciendo mientras se internaban en el callejón. Los amigos de Paul salieron del callejón junto con ella. Bajo la luz amarillenta de la farola, por fin pude ver bien su rostro. Me quedé paralizada. Era idéntica a la chica estratega de mi sueño. Lágrimas colgaban de su rostro delicado. Al mirar a Paul, le cayeron una a una. «Señor, gracias por hacer que fueran a rescatarme». Paul apretó un poco más mi mano y la miró con indiferencia. «Yo no hice nada. Te estás equivocando de persona». La expresión de la chica se congeló al instante, como si no pudiera creerlo. Al ver nuestras manos entrelazadas, frunció levemente el ceño. Luego pasó por alto mi presencia y agradeció a los demás. Ellos se encogieron de hombros sin darle importancia. «No hay de qué, solo hicimos lo correcto». «Sí, a esos desgraciados los veo otra vez y les pego otra vez». «Oye, ¿no eres la estudiante de arte que acaba de transferirse? Creo que te vi cuando fui a buscar a Angélica». Quien hablaba era Luis, amigo de Paul. Angélica era su novia. La chica se secó las lágrimas, con los ojos aún enrojecidos, y le sonrió suavemente a Luis. «Sí, hola, señor. Me llamo Selena». Mi corazón dio otro salto brusco. Incluso su nombre era el mismo que el de la chica del sueño. ¿De verdad era solo una coincidencia? ¿El sueño era solo un sueño? Escenas del sueño no dejaban de pasar por mi cabeza, y no pude evitar quedarme mirando a Selena. El viento le desordenó el cabello. Ella levantó la mano para acomodárselo detrás de la oreja y volvió a hablar. «De verdad, fue una suerte que me ayudaran. Intercambiemos contactos. Otro día les invito a comer». Tal como esperaba, todo se estaba desarrollando exactamente igual que en el sueño. Aún así, con pequeñas diferencias. En el sueño, Selena solo había agregado a Paul. Ahora la vi desbloquear el teléfono y abrir su código QR. Cuando lo extendió, dudó un instante frente a Paul. Luego lo apartó rápidamente y se lo dio a Luis. Luis estaba encantado. Escaneó el código y, tras enviarla la solicitud, le mostró el móvil. «Acuérdate de aceptarme, Junior». Selena asintió y pasó el teléfono a los demás chicos uno por uno. Cuando todos la habían agregado, por fin levantó la vista hacia Paul. Fingiendo calma, dijo: «Señor, tú también agrégame». Mi corazón empezó a latir con fuerza. En el sueño, después de agregarse, Selena comenzó su estrategia para conquistar a Paul. Paul pasó del rechazo educado, al fastidio, y luego a la indiferencia fría, hasta el día de nuestra boda, cuando Selena apareció para robar al novio. Dijo que moriría sin Paul, y al final, Paul dejó que ella lo tomara de la mano y salió corriendo del lugar de la boda, ante la mirada de todos. Capítulo 2. El viento soplaba cada vez con más fuerza. Contuve la respiración, esperando la respuesta de Paul. Un instante después, Paul levantó la mano que estaba entrelazada con la mía, y su voz sonó fría y cortante. «Delante de mi novia, ¿cómo se te ocurre pedirme que te agregue?». La sonrisa en el rostro de Selena se congeló al instante. Evidentemente no esperaba que Paul fuera tan directo, tan poco considerado. Avergonzada, se mordió el labio inferior. El teléfono que había alzado tembló ligeramente, pero no lo bajó. «Señor, no tengo ninguna otra intención, solo que…». Selena aún no había terminado de hablar, cuando la mirada de Paul ya había pasado por encima de ella con indiferencia. Se giró hacia mí y su expresión se suavizó de inmediato. «¿Tienes frío?». Mientras hablaba, alargó la mano y acomodó con cuidado la bufanda alrededor de mi cuello. Negué con la cabeza y alcé la vista hacia él. Aunque estaba tan cerca, inexplicablemente sentí como si nos separara toda una vida. Después de arreglarme la bufanda, Paul aprovechó para volver a frotarme suavemente la cabeza y dijo con voz cálida: «Nos hemos retrasado tanto. ¿Tienes hambre? Vamos a comer». Su mano, ligeramente fría, tiró de la mía hacia adelante,
y mis pasos lo siguieron sin pensarlo. En ese estado de confusión, no sabía distinguir si aquello era un sueño o la realidad. Apenas dimos 2 pasos cuando la persona a mi lado se detuvo otra vez. No se dio la vuelta, solo ladeó la cabeza y llamó a Luis y a los demás. ¿No vienen? El grupo reaccionó entonces y se apresuró a seguirnos. Selena quedó sola, de pie en el mismo lugar. Cuando ya habíamos caminado bastante, seguía sintiendo una mirada clavada en mi espalda. Me giré y, de repente, me encontré con los ojos de Selena. Eran una mirada llena de rencor, resentimiento y rabia. Al segundo siguiente, esa expresión desapareció. Selena me dedicó una sonrisa, al ver su rostro bonito, blanco e impecable. Casi dudé de si aquella mirada había sido solo una ilusión mía. Cuando llegamos al lugar para comer, todos fueron dejando atrás el incidente y empezaron a charlar animadamente. Luis, en cambio, no dejaba de mirar su teléfono. Parecía estar viendo historias, ampliando fotos de vez en cuando, con una sonrisa en los labios. Si no me equivocaba, seguramente eran las historias de Selena. Pensé en su novia, Angélica. Si ella viera a su novio concentrado mirando las publicaciones de otra chica, con esa expresión de ilusión naciente, con su carácter introvertido y sensible, seguro que se sentiría muy mal. No sabía por qué, pero de pronto sentí que podía empatizar con ella, como si compartiera sus emociones. Estaba dudando cómo recordárselo de manera indirecta, cuando la voz de Paul se adelantó. Luis, ¿qué estás mirando? Luis apagó la pantalla rápidamente, levantó la cabeza y respondió con una sonrisa forzada. Nada, solo estaba mirando un poco. La mirada de Paul se oscureció y su expresión se volvió seria. No olvides que tienes novia. Luis se quedó atónito por un instante y luego sonrió de forma incómoda al explicarse. Ese sí, claro que lo sé. Solo la acabo de agregar y miré un poco sus historias. Nada más. No tiene otro significado. No pude contenerme y le pregunté directamente. Si sabes que tienes novia, ¿por qué agregaste a otra chica desconocida? Por el rabillo del ojo. Vi que la mano de Paul, que estaba sirviéndome sopa, tembló levemente, sin saber por qué. Capítulo 3. Luis se sintió incómodo ante mi pregunta. Sus ojos titilaron mientras balbuceaba. Cuñada, la chica tomó la iniciativa. No quedaba bien que la rechazara. Al escuchar su defensa débil y forzada, sentí que Angélica no se lo merecía. Fruncí el ceño y empecé a decir, Luis, no hay ninguna chica a la que no le importe que su novio. No había terminado la frase cuando Luis me interrumpió, incómodo y molesto. Está bien, ya lo sé, cuñada. No te metas en asuntos ajenos, Luis. El rostro de Paul se ensombreció. Su mirada fría y contenida cayó sobre él. ¿Qué actitud es esa? Al notar el desagrado en la voz de Paul, Luis se puso nervioso. La mano de Paul, que estaba bajo la mesa, se acercó y tomó la mía. El pulgar rozó suavemente mi palma, como para tranquilizarme. Miró a Luis de frente, con una mirada profunda y afilada. Alicia tiene razón. No estás soltero. Mantener límites con otras chicas es el respeto más básico hacia tu novia. El rostro de Luis pasó del rojo al blanco en un instante. Abrió la boca, pero se quedó callado. Al final, me pidió disculpas. Cuñada, lo siento. Luego levantó el teléfono y lo manipuló delante de Paul. Hermano, lo entiendo. La borro ahora mismo. Al ver que el ambiente se tensaba, los demás se apresuraron a aliviar la situación. Vamos a comer, que la comida se enfría. La cena terminó rápido y pronto nos dispersamos. Paul me llevó a casa en coche. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando distraída por la ventana. Las luces de neón que pasaban velozmente por la avenida larga eran como el carrusel de luces del sueño de anoche, una escena tras otra, ilusoria y real a la vez. El agotamiento y el dolor del sueño parecían algo que yo misma hubiera vivido. Sin darme cuenta, el coche se detuvo frente a mi casa. Paul bajó, rodeó el vehículo. Me abrió la puerta y protegió el techo con la mano, tan atento y cuidadoso como siempre. Me desabroché el cinturón y bajé. Después de despedirme, me di la vuelta y apenas di un paso, cuando Paul me agarró de la muñeca. Alicia, espera. Sí, me detuve siguiendo la fuerza de su mano. Al girarme, me encontré con unos ojos profundos. Un momento después, Paul alzó la mano y acarició mi mejilla. Su voz era fría, pero cargada de una ternura preocupada. Hoy estuviste un poco rara. ¿Te sientes mal? Me quedé en blanco. Así que se dio cuenta. Era lógico. Nuestras familias eran amigas desde hace generaciones. Habíamos crecido juntos durante más de 20 años. Yo podía leer los cambios en su mirada. Él, naturalmente, también podía notar algo extraño en mis palabras y gestos. Lo pensé un momento.
Luego alcé la vista y miré directamente a los ojos de Paul. Paul, anoche tuve un sueño. Capítulo 4. Recordé el contenido del sueño y le conté a Paul, lentamente, todo lo que había ocurrido en él. Aquellas lágrimas que parecían haber corrido de verdad. Aquel dolor profundo y lacerante. Al decirlo en voz alta, fue como atravesar un río de amargura. Miré fijamente a Paul, aún llena de dudas, porque la apariencia y el nombre de la chica estratega resultaron ser exactamente iguales a los de mi sueño. ¿Pero tu reacción fue completamente distinta? No alcancé a distinguir bien la expresión de Paul cuando él me atrajo bruscamente a su abrazo. Alicia. Algo frío pareció caer sobre mi cabeza. ¿Estaba lloviendo? Intenté liberarme de sus brazos, pero él me rodeó con más fuerza. Pasó un largo rato, hasta que por fin oí su voz sobre mi cabeza, contenida, como si reprimiera demasiadas emociones. Alicia, eso fue solo un sueño, nada más que un sueño. Los sueños siempre son lo contrario. Por eso mi reacción fue distinta. El viento de la noche invernal era cortante y helado. Acurrucada en el cálido abrazo de Paul, pregunté con la voz apagada, ¿de verdad? Pero todo se sentía demasiado real, como si lo hubiera vivido en carne propia. El cuerpo de Paul se tensó por un instante. No podía ver su expresión. Solo sentí que los brazos que me rodeaban se apretaban aún más, como si quisiera incrustarme dentro de él. De verdad, confía en mí. En esta vida, solo te amaré a ti, sin vacilar. Nadie podrá conquistarme. Escuchando el fuerte latido de su corazón contra su pecho. Por alguna razón, no me sentí del todo tranquila. Las promesas de la juventud son hermosas, pero están llenas de incertidumbre, como la luna reflejada en el agua. Basta un ligero toque de la mano caprichosa del destino, para que se rompa en un tembloroso resplandor plateado. Regresé a casa. Después de saludar a mis padres, subí a mi habitación. Al abrir la puerta, caminé instintivamente hacia la ventana. A través de las cortinas blancas de gasa, bajé la mirada hacia abajo. El coche de Paul seguía allí. Él estaba apoyado contra la puerta. Su abrigo negro lo hacía ver delgado y distinguido. La luz de la farola derramaba sobre él un polvo de estrellas. El viento nocturno era implacable. Allí estaba, de pie en el viento, con las manos en los bolsillos del abrigo. La cabeza baja, sin saber en qué estaría pensando. Mi mano se cerró inconscientemente sobre la cortina. No sabía cuándo cambiaría su promesa. Esa noche dormí de forma confusa e inquieta. A la mañana siguiente, el conductor me llevó a la escuela. Apenas bajé del coche, cuando de pronto vi a Selena y a Paul de pie allí. Capítulo 5. Una sonrisa radiante apareció en el rostro de Selena mientras le extendía a Paul una delicada bolsa de papel. Señor, me levanté temprano y preparé estos sándwiches yo misma, como si quisiera demostrar algo. Señaló a Luis que estaba a su lado. Luis y los demás también tienen. Tú también pruébalo. Luis asintió apresuradamente, comiendo mientras la elogiaba sin parar. La Junior no solo es guapa, también es habilidosa. Paul, pruébalo. Está muy rico. Paul tenía ambas manos en los bolsillos del abrigo. Ni siquiera bajó la mirada para ver la bolsa. Solo lanzó a Selena una mirada impaciente, con un tono indiferente y ligeramente molesto. No. La sonrisa en el rostro de Selena se tensó, forzándose. Dio un paso adelante y volvió a ofrecérselo. Señor, es mi buena intención. Apártate. El rostro de Paul se ensombreció. Había perdido claramente la paciencia. Selena palideció, y sus ojos se enrojecieron al instante. Señor, parecía que aún quería decir algo, pero Paul ya la había rodeado y caminaba directamente hacia mí. Me había visto en cuanto bajé del coche. Selena no. Ella corrió tras él y abrió los brazos, bloqueándole el paso con valentía y cautela a la vez. Los estudiantes que pasaban redujeron la velocidad, bajando la cabeza para murmurar entre ellos. Selena respiró hondo y fijó la mirada en Paul. Señor, ¿por qué no quieres mi sándwich? ¿Es que tienes algo contra mí? ¿O es que realmente me odias? En los ojos de Paul no había ni rastro de calidez. No quería decir ni una palabra de más. Sí, la respuesta directa y sin vacilación hizo que el rostro de Selena se enrojeciera de golpe. Los dedos que sujetaban la bolsa del sándwich se pusieron blancos de tanta fuerza. Los estudiantes que miraban alrededor intercambiaban miradas, susurrando excitados. Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de Selena. Se mordió el labio y, obstinada, siguió preguntando, ¿por qué? Señor, ¿en qué te he ofendido? Solo quería darte las gracias. Preparé estos sándwiches con mis propias manos y quise dártelos para el desayuno. No los hice solo para ti. También preparé para los demás. Paul bajó la mirada y la observó con indiferencia. ¿Agradecerme qué? Selena se quedó paralizada, y la valentía que había reunido se desinfló un poco. Por haberme salvado.
La voz de Paul fue fría. Ya te lo dije ayer. Te equivocaste de persona. Los brazos extendidos de Selena temblaron, pero aún así insistió en explicarse. Ayer tú también estabas allí, así que preparé uno más. Hacer uno extra no lleva tanto tiempo. Ah, sí. Paul la miró con una expresión afilada. Entonces mi novia también estaba allí. ¿Por qué no le hiciste uno a ella? Selena se quedó rígida al instante, el rostro blanco como el papel. Abrió la boca, intentando explicar algo. Pero Paul ya no la miró. La rodeó sin detenerse y caminó a grandes pasos directamente hacia mí. Capítulo 6. El viento del norte aullaba con fuerza. Las hojas secas de las ramas caían susurrando. Paul avanzó contra el viento y pronto llegó hasta mí, con naturalidad. Abrió su abrigo y me envolvió entre sus brazos. «¿Esperaste tanto tiempo? ¿Tienes frío?» El calor de su cuerpo se pegó al mío, suave y persistente. Debería haberme sentido feliz y dulce, pero no sabía por qué. Una leve amargura comenzó a brotar en mi corazón. «Paul», murmuré, mientras la nariz me ardía de repente. Al notar que algo no iba bien en mi voz, Paul bajó la cabeza apresuradamente para mirarme. «¿Qué pasa, Alicia?» Mis lágrimas se desbordaron sin previo aviso, cayendo una tras otra. «En el sueño, aceptaste su desayuno». Paul se quedó paralizado un instante, y luego el pánico se filtró en su voz. «Alicia», por primera vez. Su tono llevaba una clara tensión y desasosiego. Me dio palmaditas suaves en la espalda una y otra vez, apurándose a consolarme con ternura. «Alicia, eso solo fue un sueño, nada más que un sueño. Mira, en la realidad ni siquiera lo acepté, ¿verdad?» Las lágrimas nublaron mi vista. Con los ojos cerrados, quise asentir, pero no pude. Todo se sentía irreal, como un sueño y no un sueño. Como si estuviera a punto de despertar, pero aún no lo hubiera hecho. Después de un buen rato, por fin logré calmarme y entré al campus junto a Paul. Selena seguía allí. Estaba agachada en el suelo, abrazándose a sí misma, con sollozos rotos que el viento dispersaba. Luis estaba agachado a su lado, consolándola con preocupación y cariño. En lo profundo de mi ser, sentí que algo había cambiado silenciosamente. El tiempo pasó despacio. Selena rara vez volvió a aparecer frente a nosotros. En ocasiones, cuando nos cruzábamos con ella en la escuela, miraba a Paul, y con solo mirarlo, sus ojos se le llenaban de lágrimas. Paul siempre apartaba la mirada, me tomaba de la mano y se iba sin detenerse. Hasta el día del cumpleaños de Paul, un grupo de amigos organizó una celebración en un club privado. A mitad del festejo, Selena apareció. Cuando entró, Paul estaba poniendo camarones ya pelados en mi plato. La mirada de Selena se detuvo, y una tristeza cruzó su rostro. Muy pronto, forzó una sonrisa y le entregó a Paul una caja de regalo elegantemente envuelta. «Señor, feliz cumpleaños». Se notaba que se había arreglado especialmente para ese día. El maquillaje era ligero, sin rubor en las mejillas, dándole un aspecto pálido que despertaba compasión. Llevaba un abrigo blanco, con el mismo corte que el abrigo negro que Paul solía usar. Parecía, de alguna manera, ropa de pareja. Paul no tomó el regalo de Selena. Levantó lentamente la mirada hacia ella. «¿Cómo entraste aquí?» Este club privado era solo para miembros. Selena no podía entrar por sí sola. «Usé la tarjeta de miembro de Luis», sonrió Selena con rigidez, mirándolo fijamente. «Solo quería decirte personalmente feliz cumpleaños». Capítulo 7. Por un momento, en la sala privada se hizo un silencio absoluto. Nadie sabía cómo reaccionar. Selena estaba allí de pie, con una expresión triste y solitaria. Cualquiera que la viera sentiría compasión, especialmente Luis. Angélica estaba sentada justo a su lado, pero desde que Selena entró, su mirada no se apartó de ella ni un segundo. «Hermano, fui yo quien la dejó entrar. Desde el principio fue sincera. Hoy es tu cumpleaños. Deja que celebre con nosotros». Miré a Angélica casi sin darme cuenta. Tenía los labios apretados, mirando fijamente a Luis. No sabía por qué, pero una sensación de inquietud empezó a crecer en mi interior. Las escenas del sueño volvieron a aparecer en mi mente. En el sueño, Selena también había ido al cumpleaños de Paul. Para entonces, Paul ya había rechazado su acercamiento, pero al verla no la rechazó. Solo le dijo con calma que se sentara donde quisiera, con una expresión complicada entre las cejas. Pero ahora, la mirada de Paul hacia Selena estaba llena de un rechazo evidente. «No necesito tus felicitaciones ni tu regalo». Rodeó mis hombros con el brazo. «Amo mucho a mi novia y solo la amaré a ella. Así que espero que dejes de molestarme y de hacer cosas que dan vergüenza ajena». El rostro de Selena se enrojeció de inmediato. Bajo la luz del candelabro de cristal, las lágrimas en sus ojos brillaban.
Se llevó la mano al rabillo del ojo y, con la voz entrecortada, le preguntó a Paul, ¿ni siquiera como amigos normales? Lo siento, respondió Paul con un tono frío, sin rastro de calidez. No necesito una amiga, como tú. Selena ya no pudo contener las lágrimas. Se tapó la boca con la mano y salió corriendo, llorando. Selena. Luis se alteró. Se levantó de un salto y quiso correr tras ella. Paul lo agarró del brazo. Luis, no te metas en lo que no te corresponde. Pero Luis se sacudió y miró a Paul con descontento. No sé cómo puede ser tan frío. De verdad no lo entiendo. Es una chica decente. No ha hecho nada fuera de lugar. Desde el día que la conociste parece que la odias. Luis se exaltaba cada vez más. ¿Humillarla delante de tanta gente te satisface el ego de niño rico? La mirada de Paul se ensombreció, como si se hubiera enfadado. Aún así, habló con paciencia. Luis, te lo digo porque te considero un amigo. No te dejes engañar por un impulso momentáneo. Ella no es tan inocente como crees. Y además, señaló a Angélica, tu novia sigue aquí. ¿Vas a herirla por una chica que no tiene nada que ver contigo? Solo entonces Luis miró a Angélica. Al verla con los ojos enrojecidos, se pasó la mano por el cabello con irritación. Angélica, no pienses mal. Simplemente no soporto que Paul se ensañe con una chica joven. Miró hacia la puerta, claramente desesperado por ir tras Selena cuanto antes. Espérame. Voy a salir a ver cómo está y vuelvo enseguida. Mientras hablaba, salió corriendo. Angélica miró su figura apresurada alejándose, y las lágrimas comenzaron a caer. Mi corazón se encogió con el suyo, sin saber por qué. Tal vez porque éramos mujeres, o tal vez porque, en el sueño, yo también había visto alejarse la espalda de Paul. Extendí la mano y tomé la de Angélica, queriendo darle algo de consuelo. En ese momento, se escucharon gritos alarmados y ruido en el pasillo exterior. Alguien va a saltar. Rápido, rápido. Todos en la sala se sobresaltaron y se levantaron para salir. Un pensamiento inquietante cruzó mi mente. ¿No será Selena? Angélica también se quedó paralizada por un segundo y apretó mi mano. Hermana mayor, vamos a ver qué pasa. Capítulo 8. Cuando llegamos a la azotea del club, tal como temía, vimos a Selena sentada sobre el pretil de medio metro de altura. Su figura era delgada, el viento le había desordenado el cabello. Las dos piernas colgaban en el aire, como si en cualquier momento pudiera caer. Luis estaba a poca distancia de ella, con el rostro completamente pálido. Extendió la mano hacia Selena, con la voz temblorosa por el miedo y la ansiedad. Selena, no me asustes. Baja primero. Sí. Selena giró la cabeza y lo miró. Luego vio a Paul entre la multitud, y las lágrimas rodaron de inmediato. Sonrió con amargura. Paul, ¿tú también te preocuparías por mí? Paul frunció ligeramente el ceño, apretando con fuerza mi mano, sin decir una palabra. La gente alrededor observaba la escena como un espectáculo, murmurando en voz baja, señalando con los dedos. A Selena no le importó en absoluto. Su mirada estaba fija en Paul. En su rostro se reflejaban la desesperación y una determinación suicida. Señor, me gustas muchísimo, no solo por la misión. Me acerqué a ti, te conocí, aprendí a hacer sándwiches para agradarte, fabriqué encuentros casuales, tejí una bufanda con mis propias manos para dártela, pero hiciera lo que hiciera, nunca me miraste de verdad. Tu nivel de afecto hacia mí siempre fue cero. Las lágrimas caían por las comisuras de sus ojos, como si fuera una muñeca rota. Luis apretó los puños con fuerza, gritando con angustia y desesperación. Selena, baja primero y hablamos. Pero Selena actuó como si no lo hubiera oído, con los ojos aún clavados obsesivamente en Paul. Señor, ¿por qué no puedes mirarme ni una sola vez? ¿Por qué no puedes gustar de mí aunque sea un poco? ¿En qué soy inferior a Alicia? ¿Solo porque ella te conoció antes? Pero solo yo soy la que más te ama. Vine a este mundo por ti. Yo soy la persona que más te ama en todo este mundo. Selena sonrió con tristeza. Señor, ¿nunca te dije que tú eres el objetivo que el sistema me asignó para conquistar? Si fracaso en la misión, moriré. Entre lágrimas, lo repitió una vez más. Sin ti, de verdad moriré. Me quedé completamente paralizada. En mi mente resonó un boom, como si un rayo hubiera explotado. Lo recordé todo. Así que no era un sueño. No lo era. Era mi vida anterior. En mi vida pasada, en la boda. Selena dijo exactamente las mismas palabras. Vestía un vestido blanco de gasa y también lloraba al mirar a Paul. Dijo, Paul, si fracaso en la misión, moriré. Sin ti, de verdad moriré. Capítulo 9. Cada palabra era como una bala silbando en el aire. A través de toda una vida,
Golpeó mi corazón con una precisión despiadada. Sentí como si mi alma hubiera sido atravesada por completo. Solo quedó un cuerpo entumecido, de pie allí, mirando sin sentir. Luis se giró, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas, y le gritó a Paul: «Solo acepta ya. ¿De verdad vas a quedarte mirando cómo muere?» El rostro de Paul no mostró ni la más mínima emoción. No le respondió a Luis. En cambio, miró a Selena y dijo, con calma, frialdad y lentitud: «Entonces, muérete». El rostro de Selena se quedó rígido, como si no hubiera esperado una respuesta tan cruel. Incluso olvidó controlar su expresión. Olvidó cómo llorar. Aprovechando ese instante, Luis se lanzó hacia adelante y la bajó de un tirón, abrazándola con fuerza, como si acabara de recuperarla de la muerte. «Selena, casi me matas del susto». Paul no volvió a mirar aquella farsa. Me tomó de la mano y se fue. Yo era como una marioneta, dejándome arrastrar, siguiendo sus pasos aturdida, paso a paso, atravesando el largo pasillo, bajando las escaleras cubiertas de una alfombra suave. Al salir del club, un viento helado con pequeños copos de nieve se nos vino encima. ¿Por qué de repente estaba nevando? Me detuve. Alicia. Paul, que iba delante, se giró para mirarme. Los copos de nieve cayeron sobre mis pestañas. Parpadeé, luego alcé la mirada y lo miré lentamente. Ya lo recordé, Paul, lo recordé todo. El hombre frente a mí se quedó paralizado. Alicia, ¿de qué estás hablando? Lo miré en silencio, mientras mis dedos se soltaban poco a poco de su mano. Paul, en mi vida pasada, Selena dijo exactamente las mismas palabras. En nuestra boda, tú te fuiste con ella. El rostro de Paul cambió de golpe. Extendió la mano con urgencia, intentando sujetarme otra vez. Alicia, di un paso atrás, alejándome con rechazo y frialdad. Los ojos de Paul se enrojecieron al instante. Avanzó rápidamente y me abrazó sin importarle nada, apretándome con fuerza. Escúchame, Alicia, hablemos bien. Quise liberarme, pero sentía el cuerpo sin fuerzas. Un líquido caliente empapó la piel de mi cuello. Paul me abrazaba con fuerza, todo su cuerpo temblando. Miré aturdida los copos de nieve que caían lentamente del cielo. Caían sobre los tejados, sobre las copas de los árboles, y también sobre mi corazón. Paul, ahora mismo tengo la cabeza hecha un lío. Quiero volver a casa primero. Capítulo 10. La fuerza que me rodeaba no aflojó ni un poco. Desde arriba llegó la voz de Paul, esforzándose por contener el dolor. No, Alicia, ahora no puedo dejarte sola, dándole vueltas a todo. Lo que quieras preguntar, lo que quieras decir, tu tristeza, tu pena, tu miedo, o incluso si quieres regañarme, pegarme, dilo todo, cuéntamelo todo. Sí, pero no me ignores, no te escondas sola, y por favor, no me abandones otra vez. ¿De acuerdo? La nieve sobre mis pestañas se fue derritiendo poco a poco, convirtiéndose en un hilo continuo de lágrimas. Lo que no había aparecido en el sueño, lo que vino después, lo recordé por fin en la azotea. Yo nunca he sido alguien que grite, pelee o compita. En mi vida pasada, después de que Paul se fuera con Selena, solo quise encontrar un lugar para curarme sola, así que me fui al extranjero. Durante ese tiempo, Paul no dejó de buscarme. 3 años después, cuando por fin averiguó dónde estaba, yo ya tenía a otra persona a mi lado. Él vivió sumido en el arrepentimiento, anestesiándose con alcohol día tras día, y acabó muriendo joven. Y Selena, al fracasar en su misión, recibió el castigo de padecer cáncer y murió entre sufrimientos. Así que, por eso, en esta vida, Paul evitó deliberadamente cualquier contacto con Selena. Cerré los ojos, con el corazón completamente desolado. Será mejor que vayas a ver a Selena primero. No. La voz sobre mi cabeza era urgente, temblorosa. Paul me soltó y pasó a sujetarme los hombros con ambas manos. Se inclinó hasta quedar a mi altura. En sus ojos se veían claramente el pánico, la angustia y el dolor. Alicia, créeme, de verdad no tengo ninguna relación con ella. Mis lágrimas caían en silencio mientras giraba la cabeza, sin querer mirar a Paul. En esta vida, parecía cierto que no tenían nada que ver el uno con el otro, pero aún así, mi corazón dolía terriblemente. Paul, ahora mismo de verdad no quiero verte. Necesito un poco de tiempo y espacio. Paul tomó mi rostro con ambas manos y, con ternura, limpió las lágrimas de mis ojos. Sus ojos estaban completamente rojos. Sus labios temblaban, como si quisiera decir algo. Tras un largo silencio, habló al fin, con una súplica cautelosa. Está bien, entonces deja que te lleve primero a casa. Cuando te tranquilices, hablamos de nuevo. Sí. Negué con la cabeza, con firmeza. No hace falta que me lleve el conductor. Tú quédate. Paul me miró,
con los ojos enrojecidos, mirándome una y otra vez. Al final, asintió. Llamó al conductor del club y le pidió que se asegurara de llevarme sana y salva a casa. Subí al coche y cerré la puerta con calma. La nieve caía cada vez con más fuerza. En el retrovisor, Paul permanecía de pie bajo la nevada, sin moverse durante largo rato. Después de un tiempo, se dio la vuelta y regresó al interior del club. Capítulo 11. Selena, por supuesto, no saltó. Todos ya habían regresado al reservado, excepto Angélica. Nadie sabía a dónde había ido. Cuando Paul empujó la puerta y entró, Luis estaba sentado en el sofá, consolando a la llorosa Selena. Todos los presentes miraban a los dos con cierta incomodidad. Después de todo, cuando Luis había perseguido a Angélica de forma tan abierta en el pasado, todos habían sido testigos. Paul entró cubierto de viento y nieve, con un frío que imponía respeto. Caminó hasta detenerse frente a ellos, mirándolos desde arriba. Selena. Selena alzó la cabeza de golpe al ver quién era. Un destello de alegría cruzó su rostro. Señor, has vuelto. Paul la miró con frialdad. Su voz era afilada como un cuchillo. Esta es mi última advertencia. Deja de venir delante de mí a hacer trucos baratos. Si vives o mueres no tiene nada que ver conmigo. No me importa en absoluto. Pero Alicia es la persona que más me importa. La más importante de este mundo para mí. Si te atreves a usar tus cálculos contra ella, te haré pagar 100 veces el precio. El rostro de Selena se quedó blanco como el papel en un instante. Al mismo tiempo, un miedo profundo empezó a brotarle desde el corazón. Ella sí lo había pensado. Si no podía conquistar a Paul de frente, entonces lo haría desde las sombras, empezando por Alicia. Pero Paul había visto a través de ella con total claridad. Sabía que Paul cumplía lo que decía. Al fin y al cabo, con el trasfondo familiar de Paul en Ciudad Norte, aplastarla sería tan fácil como aplastar una hormiga. La dureza de Paul también hizo que todos los presentes se sintieran intimidados. Parecía la primera vez que lo veían advertir a alguien con tanta furia. Paul lanzó una última mirada fría a Selena y luego dirigió su atención a Luis. Sus familias se conocían desde hacía generaciones. Habían crecido juntos. Por eso, desde el día en que Selena apareció, Paul había estado intentando frenar la situación. Aún esperaba que Luis no repitiera su mismo error. Luis, tu novia ha desaparecido y tú sigues aquí consolando a una persona de procedencia dudosa. Luis abrió la boca para defenderse. Selena no es. Paul levantó la mano para interrumpirlo. Una chica que sabe perfectamente que otro tiene novia y aún así se acerca. ¿Qué clase de buena persona puede ser? Si ya no sientes nada por Angélica, entonces sepárense en buenos términos. No la tengas colgada así, haciéndole daño. En este mundo no existe el remedio del arrepentimiento. Ni todo el mundo tiene la oportunidad de empezar de nuevo. No diré más. Espero que puedas verlo claro lo antes posible. Tras decir eso, Paul no se detuvo ni un segundo y salió del reservado. Cuando fue a mi casa a buscarme, yo no bajé. Mi madre, sin saber qué ocurría, dijo que subiría a llamarme. Paul la detuvo. No hace falta, tía. Deje que Alicia descanse un poco. Mi madre había visto crecer a Paul y siempre había tenido muy buena impresión de él. Para los mayores, él y yo éramos una pareja, por defecto. Con preocupación, le preguntó, ¿tú y Alicia os habéis enfadado? Paul guardó silencio unos segundos y luego respondió, no se preocupe, tía, es culpa mía. Hice que Alicia se enfadara. Que esté enfadada es normal. Mañana vendré a verla otra vez. Capítulo 12. Durante varios días seguidos. Cada vez que Paul venía a casa, yo no lo veía. Al ver las profundas ojeras bajo los ojos de Paul, mis padres no pudieron evitar sentirse angustiados. Vinieron a preguntarme qué había pasado. Pero, ¿cómo podía contarles lo que había ocurrido en mi vida pasada? Mi madre me tomó de la mano, con una voz suave y llena de cariño. Alicia, desde pequeña siempre has sido una niña muy buena. Nunca has hecho que tu padre y yo nos preocupemos. Pase lo que pase, huir no resolverá nada. Mi padre también me dio unas palmaditas en el hombro, con una expresión serena. Hagas la elección que hagas, tu madre y yo te apoyaremos. Siempre seremos tu respaldo más firme. Mis ojos se enrojecieron al instante y los abracé con fuerza. Cuando Paul volvió otra vez, finalmente acepté verlo, guiado por una empleada. Se detuvo frente a la puerta de mi habitación. Abrí la puerta. La persona ante mí estaba visiblemente demacrada. Sus ojos estaban inyectados en sangre y en su barbilla había aparecido una barba incipiente. Alicia, me llamó en voz baja, dando un paso adelante antes de detenerse. No respondí. Me giré y caminé hasta el tocador, sentándome en la silla acolchada. Paul entró detrás de mí y se arrodilló sobre una rodilla frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas.
Levantó la vista con los ojos enrojecidos y dijo con voz ronca: Alicia, por fin aceptaste verme, ¿sabes? Estos días he deseado abrirme el pecho y mostrarte mi corazón, solo para que creas que dentro solo estás tú. Esa sensación familiar de amargura subió hasta la punta de mi nariz, y mis ojos se empañaron. A través de la visión borrosa, forcé una leve sonrisa. Pero, Paul, en mi vida pasada, tu corazón vaciló. Ese día en la azotea, recordé tu espalda cuando seguiste a Selena, tan decididamente, y también recordé mis días sola en un país extranjero, las noches en las que lloraba mirando la luna. Una lágrima cayó de repente desde el rabillo de los ojos enrojecidos de Paul. Alicia, lo siento, de verdad, lo siento. Su rostro estaba retorcido por un dolor como de cuchillas. Incluso su voz se volvió aún más áspera. Tengo que decirte la verdad. En mi vida pasada, fui débil por un momento. Cuando ella dijo que moriría sin mí, por un instante me sentí como un salvador. Pensé que había pasado 5 años persiguiéndome, 5 años amándome con obsesión, y que no merecía un final tan trágico. Pero a la mañana siguiente, cuando desperté, de repente recuperé la lucidez y me di una fuerte bofetada. ¿Cómo pude abandonar a la persona que iba a ser mi esposa? ¿Dejarte sola en nuestra boda por alguien más? Entré en pánico, salté de la cama y fui corriendo a tu casa en pijama y pantuflas. Pero tú ya no estabas. Capítulo 13. La nieve que había caído durante varios días por fin se había detenido. Pero el cielo seguía oscuro y pesado. Las luces estaban encendidas en la habitación. Miré al hombre frente a mí, sus cejas, sus ojos, y el dolor profundo escondido en ellos. Tras un largo silencio, hablé por fin, con calma, frase por frase. ¿Fue compasión o fue atracción? Ni siquiera tú debes tenerlo claro. Por eso, al volver a vivir esta vida, hiciste deliberadamente elecciones completamente distintas a las de la anterior, por el arrepentimiento, la culpa y el remordimiento de esa vida pasada. Quisiste estrangular todas las posibilidades desde la raíz en esta. Las manos de Paul temblaban al sostener las mías. Negó con la cabeza con ansiedad, perdido y desesperado. No, Alicia, no es solo arrepentimiento. Te amo de verdad. Solo a ti. Extendí la mano y acaricié suavemente su rostro. Creo que en este momento, tus sentimientos son sinceros, e incluso puede que en esta vida ya no vuelvas a flaquear. Pero, Paul, mis dedos se apartaron lentamente de su cara mientras lo miraba a los ojos. No puedo perdonarte en esta vida. En nombre de la Alicia de la vida pasada, reconozco que todavía amo a Paul, pero entre nosotros ya se había abierto una grieta. Aunque en esta vida él no me hubiera hecho ni el más mínimo daño, no podía fingir que lo ocurrido en la vida anterior nunca había pasado. Los ojos de Paul estaban enrojecidos, pero su rostro había perdido todo el color. Apretó mi mano con fuerza y preguntó con la voz temblorosa: Alicia, ¿qué quieres decir con eso? ¿Ya no me quieres? Miré a Paul, con el rostro lleno de dolor. Y mis lágrimas también cayeron sin parar. Pero, no había manera. No había forma de olvidar la traición de la vida pasada. Paul, vuelve a casa. Hay cosas que no pueden repararse. Ni siquiera viviendo una segunda vez. Paul luchó consigo mismo, temblando. Luego, lentamente, bajó la cabeza, y hundió el rostro en la palma de mi mano. Lágrimas ardientes empaparon mi piel. Capítulo 14. Aún así, terminé los trámites para estudiar en el extranjero. El día que me fui, no avisé a Paul, pero no sé cómo se enteró. Llegó corriendo al aeropuerto antes de que embarcara. Seguía llevando ese abrigo largo negro. El flequillo de su frente estaba desordenado por haber corrido. El sol cálido, tan raro en invierno, se filtraba por los ventanales del aeropuerto. Paul estaba de pie entre luces y sombras, con los ojos enrojecidos al mirarme. Alicia, sé que no puedo detenerte, pero quiero que sepas algo. Mientras sigas soltera, no renunciaré a ti. Sí, si de verdad te enamoras de otra persona, entonces yo también. Paul hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz parecía teñida de una tristeza infinita. Yo también, te bendeciré. Bajé la mirada, sin saber qué decir. Tras un largo silencio, solo pude responder: adiós. Cuando el avión se elevó por encima de las nubes, sentí como si hubiera vuelto a nacer. Capítulo 15. Más tarde supe que Luis y Angélica habían terminado. En realidad, en la vida pasada, tampoco acabaron juntos. La familia de Angélica no tenía una posición fuerte, y la familia de Luis ya le había preparado un matrimonio concertado, de igual a igual, solo que en esta vida, como Paul no eligió salvar a Selena, ni añadió su contacto. Eso provocó una serie de encuentros entre Luis y ella, lo que llevó directamente a que Luis y Angélica rompieran antes de tiempo. Esta vez, Selena volvió a fracasar en su misión,
y solo pudo aceptar el castigo de padecer cáncer. Al principio, Luis solía ir a verla y pagar sus gastos médicos, pero a medida que la enfermedad de Selena empeoraba, su rostro, antes delicado, dejó de resultar atractivo. Poco a poco, Luis dejó de preocuparse por ella. Desde el inicio, él solo se había dejado llevar por el deseo. Lo que no se consigue siempre parece lo mejor, pero Selena no estaba dispuesta a aceptarlo. No solo había fracasado en su misión, sino que incluso su plan B, Luis, la había abandonado. Una noche, escapó del hospital. Conduciendo un coche, le destrozó las 2 piernas a Luis. Ella misma terminó en prisión por ello. Antes de poder salir, murió allí dentro a causa del cáncer. En cuanto a Paul, vino a verme al extranjero una y otra vez, hasta que un día aparecí ante él, tomada del brazo del que había sido mi esposo en la vida pasada. Solo entonces se rindió por completo. ¿Ves? Incluso si la vida se reinicia una vez más, no se puede reescribir el final de la historia. El proceso puede ser distinto, pero el destino siempre es el mismo.